Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a esta experiencia de seminario de congreso online del CEAM. El tema que voy a plantear hoy va a ser de técnica de carrera. Los estudios tradicionales de técnica de carrera estamos viendo parámetros de frecuencia, amplitud, velocidad, tiempos de contacto y tiempos de vuelo. Hay algunos estudios y tenemos referencia de algunos parámetros de la técnica, algunos parámetros biomecánicos que en muchos casos están referidos a atletas de élite. La cuestión está de qué manera podemos, a pie de pista los entrenadores, poder tomar datos e informaciones concretas sobre la técnica de nuestros atletas. Fundamentalmente, la eficacia de la técnica de carrera vendrá determinada por la capacidad que tenemos de propulsión, es decir, de qué potencia estamos generando cada vez que impulsamos, y en segundo lugar estará cuál es la acción de frenado que estamos haciendo en el momento que el pie contacta en el suelo. Básicamente se trata de optimizar el impulso y minimizar el frenado. ¿Qué elementos necesitamos para poder medir esta acción de frenado? Dos instrumentos, una cámara de filmación a alta velocidad. El otro instrumento que necesitamos es el ordenador con un programa de análisis biomecánico, el que utilizo siempre porque es muy eficaz, fácil de manejar y además gratuito, que es el Kinovea. Para poder obtener información del frenado, es decir, de cuál es la posible pérdida de tiempo o desaceleración que hay en la acción de frenado cuando el pie contacta con el suelo hasta el momento en que abandona el suelo, tendremos que lo haremos de maneras indirectas, puesto que para hacerlo de forma directa necesitaríamos plataformas dinamométricas o actualmente las tecnologías con los encoders de carrera que se puede obtener ya con bastante precisión esta desaceleración, pero esto no es operativo a la hora de analizar una competición filmando desde la grada o un entrenamiento. Entonces lo que tenemos que medir son tiempos y ángulos, básicamente. Con los ángulos solamente una consideración, que a la hora de medir el ángulo se tiene que colocar la cámara o colocar dos cámaras una al lado de otra de forma que a la hora de medir el ángulo el atleta esté lo más centrado posible en relación al objetivo, porque si está muy desplazado hacia los lados del encuadre, por la perspectiva el ángulo se puede deformar. Por eso recomendamos a la hora de analizar si es en entrenamientos filmar una vez de ida con dos cámaras y otra vez de vuelta. De esta forma siempre tenemos una posición que nos queda bien centrado el atleta. En cuanto a tiempos no hay problema, por la que la precisión del programa Kinovea es muy alto. Vamos en primer lugar a trabajar con los parámetros más clásicos, como son el tiempo de apoyo y el tiempo de vuelo. Lo óptimo es a menor tiempo de contacto y mayor tiempo de vuelo a una misma velocidad, hay una mayor eficacia. De la combinación de estos parámetros hay muchos estudios, hay diferentes índices, pero voy a decir los más clásicos. El primero es el índice de Kuznetsov o de eficacia de carrera, en que es el resultado de dividir el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que el atleta está en el aire, dividido por el tiempo de contacto. Como mayor es el valor, se considera más eficacia la carrera. En los corredores de velocidad de alto nivel, este índice estaría alrededor de 1,5. En los corredores de fondo, pues estaría más próximo a 0,5. El duty factor
es un índice que parece correlacionar con la eficacia metabólica, que es el resultado de dividir el tiempo de contacto por el tiempo total de paso. A mayor eficacia de carrera, menor es el índice de duty factor. También, evidentemente, este índice es mucho menor en carreras de velocidad. Es decir, que este parámetro nos mide dos cosas. Una que se tiene que de referencia, que es a la velocidad que está corriendo el atleta, y en segundo lugar es la calidad. Es decir, dos atletas que van al mismo ritmo, a mayor calidad, menor será este índice. Como hemos podido ver, a igual calidad, Mo Farah, Usain Bolt, el índice es mucho mejor en el velocista, es decir, da un valor mucho más bajo. Si nos vamos a campeonatos de juniors, campeonatos de España juniors, observamos lo mismo, que los corredores de 100 metros tienen un índice mucho más bajo que los de 1500. No obstante, si ahora comparamos los resultados de los juveniles con los resultados de los atletas de élite, vemos que el duty factory del corredor de velocidad juvenil coincide prácticamente como el corredor de 5000 de alto nivel mundial. Las evaluaciones están hechas en días que los estábamos llevando a cabo una evaluación, una evaluación de su técnica, y no estaban corriendo a su máxima velocidad, pero la velocidad que llevaban uno y otro eran bastante similares, por lo que vemos que el velocista, además de la velocidad, tiene una forma de correr en que el frenado es mucho menor. Entonces estamos con Mo Farah y Jesús España en un 5000, van uno detrás de otro prácticamente al mismo ritmo, quedaron campeones y subcampeón de Europa respectivamente en 5000 metros, y vemos que el tiempo de contacto de Mo Farah es bastante mayor que el de Jesús España, igual que el tiempo de frenado, pero a la hora de buscar tantos porcientos, prácticamente el tanto por ciento de una y otra fase son muy similares. Vamos a una carrera femenina, la final de un 1500 del Mundial, a 250 metros de la meta. Vamos a analizar a tres corredoras, el tiempo de contacto desglosado entre la fase de frenado y la fase de impulso. Cuando miramos los tiempos, observamos que la diferencia entre el tiempo de contacto menor, que es la atleta número 3, y la que tiene el tiempo de contacto más alto, que es la atleta número 1, es muy pequeño, es de un 7%. No obstante, si lo que vamos a comparar es la fase de frenado, nos vemos que la diferencia es muchísimo mayor entre la atleta que tiene una fase de frenado menor, que es la número 2, Natalia Rodríguez, que entró primera en la competición y lamentablemente sufrió aquella descalificación tan polémica y triste, pero ella tiene un tiempo de frenado de 40 milésimas, mientras que la número 1, la que tiene mayor tiempo de frenado, es de 57 milésimas. Por lo tanto, considero más significativo el hecho de valorar esta eficacia desde la perspectiva de la fase de frenado. Otra peculiaridad es ver el tiempo que han hecho las tres atletas analizadas en los últimos 100. La más rápida ha sido la que tiene la menor tiempo en la fase de frenado, tanto en valor absoluto como porcentualmente, la número 2. Y la que ha hecho los 100 metros más lentos es la que tiene mayor tiempo de frenado, tanto en valor absoluto como en tanto por ciento en relación a todo el apoyo. Seguidamente vamos a comparar estos mismos parámetros, frenado e impulso, en velocistas. Como modelo tenemos a Usain Bolt,
en que desglosamos también el tiempo de contacto, el tiempo de frenado, el tiempo de impulso y el porcentaje. De aquí a apuntar que el tiempo de contacto ha sido el más corto de todos, pero el porcentaje quizá no es todo lo bajo que podríamos esperar, al 31%. Hemos de tener en cuenta que es el final de los metros en una semifinal en que se está soltando y empezaba ya a desacelerar. Pero comparando todos los valores de lo visto hasta el momento, llama la atención que la eficacia mayor de los cuatro atletas de élite es el de Natalia Rodríguez, que tiene el porcentaje de frenado más bajo de todos ellos. Analizando el tiempo de apoyo, la fase de frenado y de impulso en velocistas y mediofondistas de alto nivel, pero de categoría junior, vemos que se mantienen un poco los mismos criterios. El tiempo de contacto es mucho menor en el velocista que en el mediofondista, y también así como el porcentaje en la fase de frenado. Ahora nos faltaría conocer cuáles son estas acciones técnicas que determinan el frenado y de qué forma se pueden medir. Uno de los ángulos que considero determinantes para poder evaluar el frenado es el ángulo de contacto. El frenado será mayor como más adelantado esté el contacto en relación del centro de masas. ¿Cómo podemos medir de una filmación, que es un plano amplio, si son 8, 10, 15 centímetros? La opción más operativa es medir el ángulo que forma la línea que iría desde la cadera hasta el maleolo del peroneo. Otro aspecto que debemos considerar en la llegada del pie al suelo es cómo llegas. Si llega de talón, está claro que no vamos a discutir ahora el tema del talón. Es cuando el pie llega excesivamente de punta. Hemos observado que algunos atletas que, además de tener un ángulo de contacto muy abierto, es decir, que apoyan muy adelante, entran de punta. Cuando los hemos evaluado a causa de presentar molestias, lesiones o sobrecargas en el pie, tibiales o rodilla, hemos visto que se daban estas dos variables: ángulo de contacto muy abierto y entrada de punta. Esto se acentúa mucho más en caso de los corredores de pista cubierta, que en el peralte esta sobrecarga amplifica el impacto. Vamos a observar casos concretos. Por ejemplo, este atleta que está corriendo 1500, que llega prácticamente de punta y además con el pie rotado externamente. Esto nos hace pensar que las sobrecargas, sobre todo la estructura del pie y rodilla y cadera, pueden ser excesivas. Este pie en primer plano corresponde al atleta que vemos de pantalón oscuro del Fútbol Club Barcelona, con zapatilla azul, que está en el centro de la imagen. La que está delante suyo y más por la cuerda, vestida de gris, que es Núria Fernández. Y aquí vemos, en primer lugar, que la que hemos visto que el pie entraba tan de punta, tiene un tiempo de contacto algo más bajo que Núria, pero el tiempo de frenado es el 41% del total del apoyo, mientras que Núria Fernández, si bien el tiempo de apoyo de contacto es algo mayor, pero solamente es el 57% del tiempo del total del tiempo de contacto. Pero vamos a mirar ahora además el ángulo de contacto. Vemos que en Núria no llega a los 20 grados y en la otra atleta está casi cerca de los 23 grados. Por lo tanto, tenemos que el atleta en primer plano tiene una carrera con una acción de frenado mucho más ineficaz que Núria y con mayores elementos de sobrecarga y de riesgo. El otro ángulo que debemos considerar es el ángulo o arco de ataque. En este punto de la acción de carrera, en el momento en que el pie abandona el suelo,
el fémur inicia su descenso, es decir, la cadera se comienza a extender. En este proceso también hay una extensión de la rodilla. Bien, para conocer y para valorar este arco de ataque, tenemos que mirar dos ángulos. El primero es el que forma el fémur con la vertical, es decir, la extensión de la cadera, en el momento que la rodilla ha dejado de extenderse. Es decir, cuando la rodilla se extiende, el pie va hacia adelante. En el momento que cesa la extensión de la rodilla es cuando el pie inicia la acción de búsqueda del suelo provocada por la extensión de la cadera, es decir, por isquios y glúteos que tiran hacia atrás el fémur. El segundo ángulo que nos va a servir para medir este arco de ataque es el ángulo que forma el fémur con la vertical en el momento en que el pie contacta con el suelo. Al restar el primer ángulo del segundo, nos da todo este arco que ha recorrido la cadera, toda esta extensión de cadera que ha llevado el pie atrás desde la máxima extensión de la rodilla hasta el contacto. Como mayor sea este ángulo, representa que el pie está llegando muchísimo más activo al suelo. En la carrera pendular prácticamente es inexistente. ¿Por qué? Porque el pie llega de atrás hacia adelante y contacta. Resumiendo, tenemos que la fase de frenado durante el apoyo es un indicador del tiempo que estamos desacelerando nuestro centro de masas a causa del apoyo. Y luego tenemos dos causas, como pueden ser la distancia del apoyo, es decir, el ángulo de contacto, y la acción de llegada del pie al suelo, es decir, haciendo una acción contraria como es el arco o sector de ataque. Tenemos alguna forma de relacionar ambos elementos para que nos den un valor orientativo de esta eficacia del frenado. Básicamente tendremos el índice IARS. El índice IARS corresponde a dividir el arco de ataque, es decir, que como mayor sea este arco, más eficaz será el apoyo, dividido por el ángulo de contacto, es decir, que como menor sea este ángulo de contacto, también más eficaz, menor frenado habrá. Y este resultado es un indicador de la eficacia de este apoyo. Evidentemente se deben comparar a velocidades similares, porque este índice será mucho mayor como mayor sea la velocidad de carrera. En dos cuatrocentistas jóvenes de niveles muy diferentes se puede comprobar cómo el índice IAR es bastante más alto en ERTA que en el otro corredor. Como el tiempo es limitado para podernos extender con ejemplos, vamos a poner solamente una muestra de diferentes atletas de altísimo nivel mundial y de especialidades diferentes, cómo varían estos ángulos y el resumen del índice IARS, un índice que está en fase de pruebas, que lo he diseñado recientemente y tendríamos que comprobar su fiabilidad mediante correlaciones con valores que nos den otros instrumentos como el encoder de carrera. Pero de momento es un indicador muchísimo más preciso que no la mera observación del entrenador de cómo le llega el pie al suelo al atleta. Muchas gracias y espero que estas informaciones les hayan sido de utilidad. Si quieren y disponen de tiempo, aquí están mis contactos en las diferentes redes sociales donde podrán consultar.